Bien, esto está sucediendo, de verdad está sucediendo. Necesito que se sienten para esto, porque lo que voy a contarles, lo que ha sucedido en las últimas horas, es algo que honestamente pensé que nunca veríamos en la política estadounidense, ni en mi vida, ni en la vida de nadie. Donald Trump ha abandonado el país. Ahora bien, antes de que piensen que he perdido la cabeza, antes de que piensen que esto es una especulación descabellada o una teoría conspirativa, déjenme ser muy claro. Tenemos registros de vuelo, tenemos confirmación de múltiples fuentes, tenemos datos de seguimiento de su avión. El jet privado de Donald Trump despegó hoy de un aeropuerto de Florida y según los sitios web de seguimiento de vuelos que cualquiera puede consultar, por cierto, toda esta información es pública. Ese avión se dirige actualmente a un país que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Permítanme repetirlo, un país que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, y esto ocurrió apenas horas después de que el estado de California presentara una demanda que podría resultar en cargos penales adicionales contra el expresidente. Así que quédense conmigo esta noche porque necesitamos hablar de lo que esto significa. Necesitamos hablar de cómo llegamos aquí y necesitamos hablar de qué sucede cuando un expresidente de Estados Unidos potencialmente se convierte en fugitivo de la justicia. Esto no tiene precedentes, es histórico y es real. Bien, retrocedamos. Les daré el contexto porque la situación en California es complicada y se ha estado desarrollando durante meses, pero todo llegó a un punto crítico. Hoy el estado de California, específicamente la Fiscalía General de California, presentó una importante demanda esta mañana. Y cuando digo importante, quiero decir importante. No se trata de una queja civil sobre prácticas comerciales. Es una demanda que alega fraude sistemático que podría llegar al nivel de conducta delictiva. Esto es lo que alega la demanda que Donald Trump y la organización Trump participaron en prácticas comerciales fraudulentas en California durante más de 2 décadas, que falsearon el valor de las propiedades, que defraudaron a prestamistas, que violaron las leyes fiscales estatales y, lo más importante, que utilizaron empresas fantasma para ocultar activos e ingresos a las autoridades estatales. Ya hemos escuchado acusaciones similares. El fiscal general de Nueva York presentó una demanda por fraude civil. Sabemos de todo eso, pero el caso de California es diferente en algunos aspectos clave. Primero, las acusaciones de California incluyen posibles infracciones penales, no solo fraude civil. El fiscal general mencionó específicamente remitir ciertos hallazgos a los fiscales de distritos locales para un posible procesamiento penal. Segundo, las cantidades involucradas son enormes. La demanda alega que Trump y su organización defraudaron al estado de California por más de $250 millones en impuestos y tasas durante un periodo de 20 años. Y tercero, y esta es la parte que creo que asustó al equipo legal de Trump, California tiene una de las leyes de fraude más estrictas del país y, a diferencia de los cargos federales, el presidente no puede indultar delitos estatales. Incluso si Trump siguiera siendo presidente, no podría hacer que estos cargos desaparecieran. Eso es lo que salió a la luz esta mañana, una demanda que podría derivar en cargos penales que involucra enormes cantidades de dinero y de la que Trump no tiene forma de librarse. Y entonces, en cuestión de horas, su avión despegó del país. Permítanme contarles exactamente lo que sabemos sobre este vuelo, porque los detalles aquí son importantes y todos verificables. El Boeing 757 privado de Trump, ya saben cuál, tiene las letras doradas en el lateral. Ha sido fotografiado 1 millón de veces. Despegó del Aeropuerto Internacional de Palm Beach aproximadamente a las 2:47 p.m. hora del este de hoy. Los sitios web de seguimiento de vuelos FlightAware, FlightRadar 24, a varios servicios muestran lo mismo. El transpondedor del avión estaba encendido, lo que significa que estaba transmitiendo su ubicación. Esto no es especulación, son datos. El avión inicialmente se dirigió hacia el sur, lo que podría haber sido consistente con un vuelo a cualquier lugar del Caribe o Centroamérica, pero luego, aproximadamente 1 hora después del vuelo, cambió de rumbo, empezó a dirigirse al este sobre el Atlántico y, según la ruta de vuelo, que repito es información pública, el avión se encuentra actualmente en una trayectoria que lo llevaría y necesito que me escuchen bien, los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi. Ahora bien, ¿por qué importa eso? ¿Por qué le doy tanta importancia al destino?
porque los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos. Permítanme explicarles qué significa eso. Un tratado de extradición es un acuerdo entre países que establece que si alguien comete un delito en un país y huye a otro, el segundo país arrestará a esa persona y la enviará de regreso para que enfrente cargos. La mayoría de los países tienen estos tratados con Estados Unidos. Canadá tiene uno, el Reino Unido tiene uno, la mayor parte de Europa tiene uno, México tiene uno, pero los Emiratos Árabes Unidos no tienen tratado de extradición, lo que significa que si Trump aterriza en Dubái y si California o cualquier otro estado emite una orden de arresto en su contra, los Emiratos Árabes Unidos no tienen la obligación legal de enviarlo de regreso. Podría simplemente quedarse allí indefinidamente. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican legalmente, porque créanlo o no, necesariamente ilegal que Trump salga del país en este momento. No ha sido condenado por ningún delito relacionado con la demanda de California. Se presentó hoy. Ningún tribunal le ha ordenado permanecer en Estados Unidos. No hay ninguna orden de arresto activa en su contra. Así que técnicamente tiene todo el derecho legal de viajar a donde quiera. Y este es pero hay una diferencia entre lo que es técnicamente legal y lo que parece absolutamente terrible, porque así es como se ve esto. Parece que Trump se enteró de una demanda que podría derivar en cargos criminales e inmediatamente huyó del país a un lugar donde no puede ser extraditado. Ese es el comportamiento de alguien que se postula. Ese es el comportamiento de alguien que se sabe culpable y no quiere afrontar las consecuencias. E incluso si Trump tuviera razones legítimas para viajar a los Emiratos Árabes Unidos, quizás tenga negocios allí, quizás haya estado planeando este viaje durante meses. El momento es absolutamente catastrófico desde una perspectiva visual. Uno no abandona el país horas después de que se presente una demanda importante en su contra, a menos que esté huyendo o tenga los peores asesores de relaciones públicas de la historia de la política. Eh, Permítanme darles un poco de contexto porque necesitamos entender lo inédita que es esta situación. Ya hemos tenido presidentes que dejaron el cargo bajo nubes de escándalo. Nixon renunció en desgracia, pero incluso Nixon, enfrentando un juicio político casi seguro y posibles cargos criminales, nunca intentó huir del país. Hemos tenido otros políticos que fueron acusados de delitos mientras ocupaban el cargo o poco después de dejarlo, pero enfrentaron los cargos, contrataron abogados, acudieron a los tribunales, defendieron los casos en el sistema legal. La idea de que un expresidente huyamiento eh, es algo que se esperaría ver en una república bananera, es algo que se esperaría ver de un dictador derrocado, no de un presidente estadounidense. Literalmente no hay precedentes de esto en la historia de Estados Unidos. El paralelo más cercano, e incluso, esto es una exageración, podría ser alguien como Ferdinand Marcos, el exdictador de Filipinas. Cuando Marcos fue derrocado en 1986, huyó a Hawái, donde vivió exiliado hasta su muerte. Pero incluso entonces, Marcos llegó a Estados Unidos, no huyó a un país sin tratado de extradición, específicamente para evadir la justicia estadounidense. Lo que Trump está haciendo, si es que realmente está haciendo lo que parece, es algo nunca antes visto en una figura política estadounidense de este nivel. Entonces, ¿cómo está respondiendo California a todo esto? ¿Qué dicen los funcionarios estatales? Bueno, esa es la parte interesante porque oficialmente no están diciendo mucho. La Fiscalía General emitió un breve comunicado diciendo que están monitoreando la situación y que esperan que todas las partes cumplan con los procedimientos legales. Eso es todo. Esa es la respuesta oficial. Pero entre bastidores y lo escucho de fuentes familiarizadas con el pensamiento de la Fiscalía General, hay pánico porque nadie estaba preparado para este escenario. La demanda se presentó esta mañana. En este momento se trata de una demanda civil, aunque podría derivar en denuncias penales, pero aún no hay orden judicial y cargos penales, nada que impida legalmente a Trump viajar. Así que las autoridades de California están en un callejón sin salida. No pueden exigir que Trump regrese al país porque carecen de fundamento legal para hacerlo. No pueden solicitar una orden de arresto porque no ha sido acusado de ningún delito. Pero también saben que si Trump establece su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, si se instala en Dubái y decide simplemente vivir allí, será mucho más difícil emprender cualquier tipo de acción legal en su contra.
Se pueden presentar demandas contra alguien que vive en el extranjero, pero ejecutar una sentencia se vuelve casi imposible si esa persona se encuentra en un país no extraditable y no tiene planes de regresar. Así que lo que California probablemente esté haciendo ahora mismo, y esto es especulación basada en cómo suelen funcionar estas cosas, es intentar acelerar su investigación. Probablemente estén analizando si tienen pruebas suficientes para presentar cargos penales de inmediato antes de que Trump se sienta demasiado cómodo en su nueva posición, porque si pueden presentar cargos penales y pueden conseguir una orden judicial, eso lo cambia todo. De repente, Trump ya no es solo un acusado en una demanda civil que casualmente se encuentra en el extranjero, es un fugitivo de la justicia. Hablemos de las implicaciones internacionales de esto porque son significativas. Si Donald Trump reside en los Emiratos Árabes Unidos, posiblemente como fugitivo de la justicia estadounidense, ¿qué significa eso para las relaciones entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos? Los Emiratos Árabes Unidos son técnicamente un aliado de Estados Unidos. Tenemos acuerdos de cooperación militar, les vendemos armas, trabajamos juntos en la lucha contra el terrorismo. Existe una estrecha relación, pero la cuestión es la siguiente. Los Emiratos Árabes Unidos también tienen un historial de albergar a personas adineradas buscadas en otros países. Se les ha acusado de ser un refugio para funcionarios corruptos, estafadores y personas que huyen de la justicia en otros países. Entonces, si Trump aparece en Dubái y establece su residencia, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos se enfrenta a una disyuntiva. Cooperan con Estados Unidos y presionan a Trump para que regrese o le ofrecen refugio, sabiendo que esto dañará su relación con el gobierno estadounidense, pero potencialmente congraciándose con Trump y sus partidarios. Es un cálculo difícil porque Trump aún cuenta con muchos partidarios en Estados Unidos. Podría volver a presentarse a la presidencia en 2028. Hay políticos republicanos que lo respaldarían incluso si viviera en el exilio. Así que desde la perspectiva de los Emiratos Árabes Unidos, albergar a Trump podría ser una maniobra política astuta. Pueden perjudicar a la actual administración estadounidense mientras mantienen una relación con una figura política importante que podría volver al poder, pero sería algo sin precedentes. Sería un aliado importante que en esencia daría refugio a alguien que huye de la justicia estadounidense. Eso no es algo que ocurre en las relaciones internacionales normales. ¿Qué dicen los aliados políticos de Trump sobre todo esto? ¿Cómo están respondiendo los republicanos? Bueno, hasta ahora ha habido poco silencio y creo que eso dice algo. Normalmente, cuando Trump es acusado de algo, cuando hay una nueva demanda o una nueva investigación, sus aliados inmediatamente salen en su defensa, lo llaman caza de brujas, atacan a los fiscales, se unen a él, pero esta noche casi nada. Creo que es porque esto es indefendible. Se puede argumentar que los procesos judiciales tienen motivaciones políticas, se puede argumentar que las demandas son frívolas, pero no se puede argumentar que huir del país horas después de presentar una demanda sea un comportamiento normal. Incluso los partidarios más leales de Trump deben reconocer que esto se ve terrible. Parece que se está postulando y si te estás postulando sugiere que te crees culpable. Ahora bien, ha habido algunas declaraciones. Un par de congresistas republicanos han dicho cosas como tenemos que esperar a que se conozcan todos los hechos o Trump tiene derecho a viajar, pero incluso esas declaraciones son bastante débiles. Nadie ofrece una defensa completa. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que incluso los aliados de Trump piensan que esto es malo, no están dispuestos a defender públicamente a alguien que parece estar huyendo del país para evitar ser procesado. Les cuento lo que está sucediendo en redes sociales ahora mismo porque es bastante notable. La etiqueta Trumpful es tendencia y no solo en Estados Unidos es tendencia mundial. En docenas de países se habla de esto y las reacciones son diversas, por decirlo suavemente. Los partidarios de Trump argumentan principalmente que todo esto es un malentendido, que tiene negocios legítimos en los Emiratos Árabes Unidos y que los medios de comunicación lo están exagerando. Algunos incluso argumentan que es inteligente al abandonar un país donde está siendo perseguido. Pero incluso entre los partidarios de Trump hay cierta vacilación porque la imagen que se proyecta aquí es muy mala. La idea de un expresidente huyendo a un país sin tratado de extradición es difícil de presentar como algo más que una huida. Por otro lado, los críticos de Trump están en su apogeo. Hay memes
chistes, comparaciones con otros dictadores que huyeron de sus países. Se ha convertido en un espectáculo en redes sociales. Pero más allá de los chistes y la búsqueda de puntos políticos, hay algo más, una preocupación genuina por lo que esto significa para la democracia estadounidense. Porque si un expresidente puede cometer posibles delitos y luego simplemente abandonar el país para evadir la responsabilidad, ¿qué dice eso sobre el Estado de Derecho? ¿Qué dice sobre si alguien está realmente sujeto a las mismas leyes que los demás? Permítanme hablarles de algo de lo que nadie habla todavía, pero que creo que se convertirá en un tema importante, las finanzas de Trump. Si Trump vive en los Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se financia? ¿De dónde proviene su dinero? Sabemos por los formularios de declaración financiera que Trump tiene activos en todo el mundo, bienes raíces, campos de golf, acuerdos de licencia, etcétera, pero muchos de esos activos están en Estados Unidos y si enfrenta demandas y posibles cargos penales, esos activos podrían ser congelados o incautados. Entonces, ¿cómo mantiene su estilo de vida? ¿Cómo paga su seguridad, su personal y sus gastos diarios? Hay algunas posibilidades y ninguna es buena. Una posibilidad es que haya estado transfiriendo dinero al extranjero para prepararse para esto. Tal vez haya estado abriendo cuentas en los Emiratos Árabes Unidos u otros países, transfiriendo activos y creando una infraestructura financiera que le permita vivir en el extranjero indefinidamente. Si eso es cierto, sugeriría que no fue una decisión espontánea. Esto sugeriría que lleva tiempo planeándolo, lo que haría que parezca aún más probable que esté huyendo. Otra posibilidad es que dependa de acuerdos comerciales en los Emiratos Árabes Unidos. Trump mantiene relaciones comerciales allí desde hace años. La organización Trump ha licenciado su nombre para edificios en Dubái. Quizás esas relaciones le estén proporcionando apoyo financiero ahora, pero eso plantea sus propias preguntas. Si Trump depende financieramente de los intereses comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, le otorga eso influencia. ¿Podrían entidades extranjeras controlarlo controlando sus finanzas? Y hay una tercera posibilidad más sombría. ¿Qué sucedería si Trump recibiera apoyo financiero de gobiernos o actores extranjeros que quisieran utilizarlo para sus propios fines? ¿Qué sucedería si vivir en los Emiratos Árabes Unidos no solo se tratara de evitar el procesamiento, sino de ponerse en una posición en la que pudiera ser un activo para intereses extranjeros? No digo que eso sea lo que está sucediendo, pero sí digo que es una posibilidad que debemos considerar. Entonces, ¿qué puede hacer realmente el gobierno de Estados Unidos al respecto? ¿Cuáles son las opciones legales? Bueno, es complicado porque Trump no está acusado actualmente de ningún delito relacionado con la demanda de California. Es un asunto civil en este momento. Por lo tanto, no hay orden judicial, ni solicitud de extradición, ni nada que permita al gobierno traerlo de vuelta por la fuerza. Pero hay medidas que el gobierno podría tomar para dificultarle la vida a Trump en el extranjero. Por ejemplo, podrían congelar sus activos en Estados Unidos. Si California sigue adelante con los cargos penales y logran convencer a un juez de que Trump corre el riesgo de fugarse, podrían solicitar la congelación de sus activos en Estados Unidos en espera del resultado del caso. Eso no obligaría a Trump a regresar, pero cortaría una fuente importante de su riqueza y le dificultaría financiar su estilo de vida en el extranjero. Otra opción es revocarle el pasaporte. Trump ya no tiene pasaporte diplomático. Estos vencen al dejar el cargo, pero presumiblemente aún tiene un pasaporte estadounidense regular y el Departamento de Estado tiene la autoridad para revocar pasaportes en ciertas circunstancias. Incluso si alguien huye de un proceso judicial de nuevo, eso no obligaría a Trump a regresar. Podría obtener la ciudadanía o la residencia en otro país, pero eso le dificultaría mucho los viajes internacionales. También existe la posibilidad de presionar al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos podría dejar claro que albergar a Trump tendría consecuencias para la relación bilateral. Podrían amenazar con sanciones, venta de armas y repercusiones diplomáticas. Si eso funcionaría o no es otra cuestión. Los Emiratos Árabes Unidos han mostrado su disposición a desafiar la presión estadounidense en diversos temas. Podrían calcular que los beneficios de dar refugio a Trump superan los costos. Hablemos del precedente que esto sienta porque creo que es la parte más importante de toda esta historia. Si Trump logra huir del país y vivir en los Emiratos Árabes Unidos o en otro lugar sin enfrentar consecuencias, ¿qué les dice eso a los futuros presidentes? ¿Qué les dice a los futuros políticos?
les dice que si eres lo suficientemente rico, si eres lo suficientemente famoso, si tienes los contactos adecuados, puedes eludir la responsabilidad, puedes cometer delitos, defraudar a los estados, hacer lo que quieras y luego simplemente irte del país cuando la situación se ponga muy tensa. Eso no es el Estado de Derecho, es el imperio de la riqueza y el poder. Y envía un mensaje al pueblo estadounidense. La ley se aplica a ti, pero no a los poderosos. Podrías ir a prisión por robar un coche, pero si defraudas a un estado por 250 millones de dólares y tienes suficiente dinero para huir a Dubái, no tendrás problemas. Eso es corrosivo para la democracia. Socava la confianza en las instituciones, hace que la gente dude de si el sistema funciona para alguien más que para la élite. Y creo que eso es lo que realmente me preocupa de esta situación, no solo que Trump pueda eludir la responsabilidad, aunque eso ya es bastante malo, sino que el precedente que los conjuntos podrían dañar nuestra democracia durante generaciones. Aquí hay algo más que debemos considerar. Trump enfrenta problemas legales en múltiples jurisdicciones, no solo en California. Está el caso de Nueva York, donde fue condenado por 34 delitos graves. Aún no ha sido sentenciado, pero está pendiente. Está el caso de interferencia electoral en Georgia, que sigue en curso a pesar de varias complicaciones. Hay casos federales que se desestimaron cuando Trump ganó las elecciones, pero podrían reabrirse si deja de ser presidente electo. Entonces, si Trump vive en los Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se procesan esos casos? ¿Se puede condenar a alguien a prisión? Si vive en el extranjero y se niega a regresar, ¿se puede continuar un proceso judicial cuando el acusado no está disponible? Estas son preguntas que nuestro sistema legal no está diseñado para abordar porque normalmente si enfrentas cargos criminales y sales del país, te arrestan al intentar regresar. La amenaza de arresto evita que la gente huya. Pero, ¿qué pasa si alguien simplemente no regresa? ¿Qué pasaría si establecieran una residencia permanente en el extranjero y dijeran, ya no estoy sujeto a sus tribunales? El sistema legal no cuenta con mecanismos eficaces para abordar ese escenario, al menos no cuando se trata de alguien tan conocido y rico como Trump. Permítame plantear algo que creo que se convertirá en un tema importante en los próximos días. Las implicaciones para la seguridad nacional de que un expresidente viva en el extranjero, posiblemente como fugitivo. Donald Trump, como expresidente, tiene acceso a información clasificada. Recibió informes de inteligencia durante 4 años. Conoce secretos de Estado, planes militares y operaciones encubiertas. Ahora bien, se supone que los expresidentes deben mantener autorizaciones de seguridad y mantener esa información confidencial. Pero, ¿qué pasa si Trump vive en los Emiratos Árabes Unidos? Posiblemente bajo presión financiera, posiblemente enfrentando la ruina legal y financiera, podría ser vulnerable a los servicios de inteligencia extranjeros, podría haberse tentado a intercambiar información por protección o apoyo financiero. No digo que Trump venda secretos deliberadamente, pero lo que digo es que la situación en la que podría encontrarse viviendo en un país extranjero, enfrentando enormes gastos legales, posiblemente aislado de sus agentes en Estados Unidos, es exactamente el tipo de situación que buscan los servicios de inteligencia cuando intentan reclutar personal. E incluso si Trump nunca comparte un solo secreto clasificado, la mera percepción de que podría ser vulnerable crea problemas. Plantea dudas sobre la información que compartimos con él mientras era presidente, plantea dudas sobre si los aliados nos confiarán en información sensible en el futuro. Esto es un territorio sin precedentes desde la perspectiva de la seguridad nacional. Nunca hemos tenido a un expresidente viviendo en el extranjero en estas circunstancias. Entonces, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Primero, necesitamos ver si Trump aterriza realmente en los Emiratos Árabes Unidos. El avión sigue en el aire. Mientras grabo esto, podría cambiar de rumbo, podría haber alguna explicación para todo esto que lo haga menos alarmante de lo que parece actualmente, pero si aterriza en Dubái o Abu Dhabi pasa por la aduana de los Emiratos Árabes Unidos y entra al país, se trataría de una escalada importante. En segundo lugar, necesitamos ver cómo responde California. ¿Acelerarán su investigación? ¿Presarán cargos penales de inmediato? ¿Se coordinarán con otras jurisdicciones, Nueva York, Georgia, las autoridades federales para crear un frente unido? En tercer lugar, necesitamos ver qué hace el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Recibirán abiertamente a Trump? ¿Harán mantenerse neutrales? ¿Se enfrentarán a presiones del gobierno estadounidense?
Y en cuarto lugar, quizás lo más importante, necesitamos ver cómo responde el pueblo estadounidense, porque en última instancia se trata de qué tipo de país queremos ser. Queremos ser un país donde las personas poderosas puedan eludir la responsabilidad huyendo al extranjero. ¿O queremos ser un país donde el Estado de Derecho se aplique a todos independientemente de su riqueza o posición? Esas son las preguntas que abordaremos en los próximos días y semanas. Mira, sé que esto suena loco, sé que parece sacado de una película, un expresidente huyendo del país para evitar ser procesado. Eso no debería pasar en Estados Unidos, pero está pasando, o al menos parece estar pasando, y debemos tomárnoslo en serio. Necesitamos entender qué significa, cuáles son las implicaciones y cómo respondemos como país, porque este es uno de esos momentos que nos define. Este es uno de esos momentos en los que decidimos qué tipo de democracia somos. Somos una democracia donde la ley se aplica por igual a todos, donde incluso los expresidentes tienen que rendir cuentas, donde huir a un país extranjero no te libra de responsabilidades.